viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El tema que vamos a estar tocando en esta mañana es el siguiente, a modo de pregunta, como si cada uno en esta mañana nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué fruto estoy dando en Dios? Y creo que es muy sabio y muy inteligente. Ahora olvídate de los demás. Céntrate en ti mismo, céntrate en Dios. Y que entendamos lo que representa y lo que significa esta pregunta. Que creo que todos debiéramos de hacernosla con un concepto real, nada imaginario ni ilusorio, real. Y que busquemos una respuesta real. ¿Qué fruto estoy dando en Dios? Puesto que la palabra de Dios nos revela. Juan 15, 16 dice, no me escogisteis vosotros a mí. Yo os escogí a vosotros, dice el Señor. Y os he puesto para que llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando el Señor nos enseña la línea real y poderosa de bendición, y usted y yo somos lo suficientemente sabios para meternos en obediencia a la palabra, creyendo, ahí es donde disfrutamos lo que Dios ha revelado que somos. Porque todas las promesas de Dios en Él, en Cristo Jesús, son sí, son amén. Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor le dedicó un canto a su pueblo Israel, que está relacionado con la realidad de lo que Dios hizo por su pueblo, también lo que Dios esperaba de su pueblo y lo que su pueblo le dio. Vean conmigo Isaías capítulo 5. Vamos a leer este cántico que Jehová Dios dedicó a su pueblo Israel y que estoy completamente seguro y convencido que hoy también nos lo está dedicando a nosotros. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Lo leí y me gustó cómo expresa este cántico en esta versión. Los que están leyendo Reina Valera notarán algunas diferencias, pero más o menos quiere decir lo mismo. Dice este cántico: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar.
Él esperaba que diese buenas uvas. Él esperaba que diese buenas uvas. ¿Qué esperaba Dios? Buen fruto. Pero acabó dando uvas agrias. Ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Dice el Señor. Quiero volver a leer esta frase. Es tiempo de reflexionar y pensar. La pregunta es, ¿qué fruto estoy dando en Dios? ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Qué más podría hacer Jesús por nosotros? Para lo que hay en el corazón de Dios, lo que espera Dios de nosotros, traiga alegría y traiga regocijo a su corazón. Porque no se lleva la sorpresa, porque si dispuso todo lo mejor, es extraño. Esperando buenas uvas, se dieran uvas agrias. Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirle lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco, su vallado, y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán los espinos y los cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de amargura. Esperaba buenas uvas y le dieron uvas agrias. Este cántico no es muy alegre, ¿no? Este cántico, no sé usted, pero a mí me hace que pensar. Algunos piensan, bueno, está hablando del pueblo de Israel. Bueno, vayamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver una similitud tan real. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia en esta mañana. Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Muchos no entienden la realidad de lo que Dios espera y viene a buscar de cada uno de sus hijos, porque lo que Él tenía que hacer
ya lo hizo y lo hizo de lo mejor, de lo más esmerado, de lo más pulido, de lo más excelente. No falta ningún detalle. No hay excusa, no hay justificación, no hay argumento válido para el hombre para darle a Dios lo que Él nos sembró. Pero esa es la triste realidad de nuestras vidas. Por no meternos en la realidad de la integración, del movimiento, del milagro, de la germinación, de la producción y del fruto de vida que da cuando estamos metidos dentro de la esencia de la vida en Dios. El buen fruto tiene que ser una manifestación genuina y verdadera y continua en la vida de cada creyente, tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia del Señor. En este tiempo no hay excusa. Son muchas las enseñanzas que encontramos en cuanto a la realidad personal de cada uno de nosotros, hablando del fruto que Dios espera de nuestras vidas. Jesús en otra enseñanza dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Pero todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y no sirve para otra cosa, sino para ser echado en el fuego y se quema. Muchas veces no nos paramos a reflexionar y a pensar en la base fundamental de esta enseñanza, y vivimos de cualquier manera sin prestar atención de lo que representa y significa pertenecer a la vid verdadera y ser un pámpano que está formando parte real de la vid verdadera. Y cuando viene ese movimiento de fructificación, nosotros somos la manifestación del fruto de la gloria de Dios, los milagros de la vida. Cuando esto no ocurre y damos frutos agrios, amargos, extraños, no es ni más ni menos que no estamos enganchados, pegados a la vid. Y es lo que le pasaba al pueblo de Israel en repetidas ocasiones. El pueblo de Israel, cuando se veía en la abundancia, cuando manejaba riquezas, cuando manejaba poderío, se olvidaba de Dios, ya no ofrecían sus holocaustos, ya no buscaban a Dios. Dice la palabra en Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel se encierra en sí mismo y empieza a moverse dentro de sus propias fuerzas y a querer darse la gloria en sus propios recursos. Y al final, cuando usted lee las distintas historias del pueblo de Israel, todo es fracaso, todo es derrota, todo es miseria. ¿Y todo por qué? Porque tenían todo lo necesario, tenían toda la revelación, tenían toda la luz, porque para eso Dios se molestó en darle los mandamientos, estatutos, las direcciones, la enseñanza, la luz, para que ellos pudieran vivir bajo la realidad de la bendición de Dios. Pero ellos abandonaban todo esto. Y es lo que tristemente y lamentablemente también nos está sucediendo. Y eso no hace falta ser muy listo, ni muy inteligente, ni tener tanta frente como yo.
Porque ¿sabe lo que nos pasa? Que sí, parecemos hijos de Dios, parecemos árboles frondosos. Dice lo que hemos leído, que Jesús vino a esa higuera porque tenía hojas, pero no tenía fruto. Las hojas nos hablan de la apariencia. Y muchos cristianos tienen hojas o tenemos hojas, pero no hay fruto. Jugamos con la paciencia de Dios. Hay otra enseñanza, otra parábola que nuestro Señor Jesús enseñó. Dice que había una viña y el dueño de la viña fue a coger fruto. Dice, hace ya 3 años que vengo a coger fruto y no hallo. Y le dijo al viñador, córtala. ¿Para qué inutilizar también el terreno? Ese viñador, siempre he entendido que es la persona del Espíritu Santo que siempre intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y le dice, déjamela 1 año más. Que yo cabe, que yo la abone, que yo y si diere fruto viene, si no, córtala. Pero fijarse, hermanos, la realidad de lo que es dar fruto y de lo que es no dar fruto. Creo que todos nosotros tenemos que ser confrontados con nuestra propia realidad. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos burlar? Muchas veces nos quejamos y nos lamentamos porque no disfrutamos de la alegría, el gozo, la paz, la quietud, la plenitud de Dios. Y simplemente, hermanos, porque no estamos pendientes de la verdad de Dios para creerla y para obedecerla. Vemos ese cántico, un cántico prácticamente de angustia de parte de Dios, declarando una triste realidad de su pueblo Israel. Y yo digo, si el Señor tuviese que dedicarnos un cántico ahora, ¿qué haría el Señor? ¿Sería diferente a este cántico? Lo que está claro es que Dios es un Dios de amor, justicia y verdad. Y es un Dios paciente y misericordioso. Pero cuando tiene que cortar, corta. Y esto es lo que nosotros muchas veces no nos queremos parar a meditar y a pensar. ¿Qué fruto estoy dando en Dios? ¿Le estoy dando el fruto que Él espera? El resultado de su atención, el resultado de su amor, de su ternura, de su compasión, de su gracia conmigo, habiendo llevado a cabo una obra hermosa de redención, salvación, liberación, restauración, habiendo hecho las cosas de lo mejor, con la mayor excelencia. Ahora la pregunta es, Dios espera buenas uvas. Dios espera buen fruto. La pregunta es, ¿qué fruto le estoy dando yo? Hojas. Apariencia. El Señor está harto de los carnavales, cansado de las máscaras. El Señor está cansado de nuestras medias verdades. Dios quiere que cada uno de sus hijos entiendan el valor del orden, rectitud, verdad, integridad. Le puedo decir que Dios no se conforma con menos. Dios puede tener misericordia. Y
de aguantar un tiempo para ver si se arregla la situación. Pero lo que Dios está esperando es fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todo pámpano que en mí lleva fruto entra en el proceso de vida y es limpio para que lleve más fruto. Pero todo pámpano que no lleva fruto, que se niega a la realidad de la conexión de la vida, recibiendo la verdad, nutriéndose con la verdad, enriqueciéndose con la verdad, fortaleciéndose con la verdad, obedeciendo la verdad, que es la única manera de estar vivo en Dios. Pues entonces, somos esos pámpanos que están colgados en la vid, que se han arrancado de la vid y están colgados. Y a veces estamos colgados en otros pámpanos. Y estamos poniendo en peligro la vida de los pámpanos que están, porque le estamos poniendo un peso, una carga que no tendrían por qué llevar si cada uno ocupáramos nuestro lugar. Hay 3 líneas priorativas en que Dios está esperando frutos reales y verdaderos en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo de Dios. Número 1, Dios está esperando verdaderos frutos de arrepentimiento en su pueblo, en su iglesia. ¿Saben el gran error que cometemos las personas? Que pensamos que aquel día que el Señor vino a nosotros y nos hizo entender el valor de la vida eterna, y nos arrepentimos y se llevó a cabo la experiencia del nuevo nacimiento, y empezamos a vivir el primer amor y a disfrutar de las cosas del reino de Dios. El gran error es pensar que el arrepentimiento se lleva a cabo en el momento de la conversión, y nos equivocamos, porque eso nos abre la puerta de un proceso de vida. Y en el proceso de vida van a haber situaciones donde usted y yo vamos a tropezar, o vamos a caer, o vamos a pecar deliberadamente. Y sabe una cosa, eso forma parte del proceso para nuestra edificación y para nuestra perfección. Pero si nos olvidamos de dar fruto de arrepentimiento, estancamos el proceso y todo se queda paralizado y no damos fruto. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:8, también en la versión, Nueva Versión Internacional, dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es una orden, una enseñanza. La misma palabra dice: hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Podemos experimentar la realidad de estar formando parte de la vida verdadera, pero en un momento determinado nos descolgamos, dejamos de recibir la savia, dejamos de recibir la vida, y entonces no damos fruto y estamos otra vez muertos. El milagro de vivir en el movimiento real de frutos, dando frutos de arrepentimiento,
¿Saben lo que quiere decir la palabra arrepentimiento? Quiere decir metanoia en griego, que quiere decir cambio de mentalidad. El creyente tiene que vivir en una transformación continua, mostrando y dando frutos de arrepentimiento, que es lo que nos lleva a un cambio de mentalidad, para que no quedarnos atascados, para no quedarnos ahí amarrados, atados con mentiras o con cosas que no tienen nada que ver con Dios. Jesús empieza su ministerio y el mensaje que utiliza, Mateo 4:17, es el siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El creyente tiene que vivir en la experiencia de estar dando frutos de arrepentimiento continuos. Por eso Pablo, escribiendo Romanos 12, dice en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este estilo de vida, porque el cristiano puede conformarse a vivir un estilo de vida que no tiene nada que ver con la vida de Cristo. Y tiene que meterse en una realidad de cambio para que haya un cambio de mentalidad y haya un movimiento real de vida. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis la luz, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces necesitamos entender todo esto. Tengo que preguntarme: ¿qué fruto estoy dando en Dios? Me tiene que ocupar, tengo que pararme, reflexionar, tengo que llegar a conclusiones. Porque si no me estoy conformando, el conformismo me lleva a un estancamiento. El estancamiento nos puede llevar a una muerte espiritual. De nuevo, transformaos. Vivir en un movimiento real de arrepentimiento. Cuando esa actitud está colocada, ¿sabe una cosa? Cuando hay una actitud real de cambio de mentalidad y una renovación de mente, estamos disponibles para acoger, recibir la palabra de verdad y fortalecernos con la verdad del Señor. Pero cuando esto no es aquí, no es así, todo nos rebota, no recibimos lo que viene de parte de Dios, ni tampoco disponemos nuestro corazón para creerle. Se endurece el corazón y no creemos que Dios es poderoso para sacarnos de esa encrucijada, de esa fatiga, de esa angustia, de ese temor, de esa inseguridad. Dudamos de Dios porque no hay una renovación de mente, no hay frescura, no hay claridad, porque no hay arrepentimiento en nuestro corazón. Mateo 11:20 dice: entonces comenzó a reconvenirle a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Jesús tuvo la amarga experiencia donde no hay arrepentimiento, hay orgullo, hay vanidad. La gente se piensa que son algo en sí mismos. Y dice la palabra: sin mí nada sois. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempos
que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Está, en otras palabras, cuando Dios nos ha dado tanto, se ha manifestado de una manera gloriosa, real y poderosa. Verdaderos milagros como hizo Jesús en esas ciudades. Porque Jesús, pensá que el ministerio de Jesús se manifestó al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel fuese luz para todo el mundo. Le costó entenderlo y hasta el día de hoy les cuesta entenderlo. A lo suyo vino, dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si tú no das fruto, Dios se coge a otro para que dé fruto. Dios tiene un orden y una prioridad. Lo tuvo con su pueblo Israel como lo tiene con su iglesia. Pero es posible que usted lleve 20 años aquí y no reciba nada de las riquezas del reino, porque usted simplemente es alguien que está enganchado, colgado a la rama de un pámpano. No disfruta de la vida, no siente. ¿Cuántas veces he oído? Es que no siento la presencia. La gente espera que le demos una fórmula. La palabra de Dios es tan clara, tan viva, tan eficaz. Por eso hay que meditar. Queremos a veces que nos den las cosas mascadas, hechas. Pero hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar, pensar, accionarnos para hacer lo que tenemos que hacer. Llegará otro y va a valorar lo que Dios ha hecho. Va a ser una persona agradecida. Se va a enamorar del Señor. Va a dar frutos. Por eso la palabra dice que los últimos serán los primeros. Y habrá gente que venga a la última hora para llevarse la misma recompensa de los que vinieron a la primera hora. Ahí está la gloria de Dios, el milagro de la vida. Lo que importa es que usted esté bien conectado, formando parte real de la vida verdadera. Que cuando viene a coger fruto, usted no le muestra las hojas. ¿A quién vamos a engañar? Sino que usted tiene fruto para su Señor. Porque usted también ha experimentado la alegría y la satisfacción que podemos traer al corazón de Dios. Cuando Él viene a su plantío, cuando Él viene a coger fruto y lo halla. Siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entendamos las realidades eternas, las verdades eternas. Dios nos muestra y nos enseña que el verdadero Hijo de Dios vive en una realidad de fruto de arrepentimiento, vive siempre en una metanoia, vive en un cambio de mentalidad.
Su mente tiene que ensancharse, su mente tiene que ampliarse, tiene que fortalecerse espiritualmente para recibir cada vez más revelación, más gloria, más conocimiento, para ser más sabio, más inteligente espiritualmente. Estamos en perfecta conexión, formamos parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay fruto. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tiene por tardanzas, sino que es paciente para con todos nosotros. ¿Se da cuenta? El engaño de pensar que el arrepentimiento simplemente es en el momento de la conversión. El arrepentimiento tiene que ser una actitud real, porque es lo que nos va a ayudar a dar frutos para el Señor, y frutos buenos frutos. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted lea la carta pastoral, porque es una carta pastoral para la iglesia, no es para los incrédulos. Y está hablando de que Dios está usando de paciencia especial, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos. Los que, si tiene que venir a llevarse a los que están realmente injertados en la vid verdadera, o sea, pegados a la vid verdadera, viene a buscar fruto. El Señor está dándonos oportunidades, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el dar fruto de arrepentimiento es lo que abre nuestros ojos para ver con claridad, para entender el valor de la vida eterna y de todo lo que se mueve en el mundo espiritual. Si no hay fruto de arrepentimiento, nos movemos como personas humanas que nos regimos por nuestros deseos carnales, por nuestras pasiones carnales, actuando en la prioridad de lo que quiero, de lo que busco, de lo que me gusta, no acordándonos de lo que Dios viene a buscar de nosotros. Lo que Dios esperaba coger buenas uvas. Habían uvas agrias, frutos extraños. Número uno, necesitamos priorativamente entender la necesidad de cada día mostrar fruto de arrepentimiento para vivir en ese cambio de mentalidad, para entender la voluntad, comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Número dos, tenemos que vivir dando frutos de santificación. La palabra santo quiere decir apartado. Es vivir apartado para Dios, lejos del mundo, de la corrupción, de la contaminación. Tenemos una posición, una identidad que gozar y disfrutar y manifestar. Que todo el mundo sepa quién soy, dónde estoy, a quién amo, a quién respeto, a quién adoro. Sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de censura.
en esta realidad, mostrándome al mundo a cara descubierta como un pecador arrepentido que ha alcanzado la gracia de Dios y ha sido coronado con el favor del Altísimo, dándome el glorioso privilegio legítimo de ser hijo de Dios. Dice, y si hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero juntamente con Jesucristo, formando parte de la realidad del poder sempiterno de Dios en medio de todo el vasto universo. Dejamos de ser una mota de polvo insignificante para convertirnos en una estrella resplandeciente de luz que tiene un mensaje poderoso porque se ha conectado a la luz del mensaje de verdad y tiene vida en la verdad de Dios y manifiesta la vida en la verdad de Dios. Frutos de santificación, frutos de santidad, una vida espectacular. Para la gente del mundo, cuando se habla de santos, se está hablando de esos puritanos, de esos que se pasan la vida ahí encerrados en los conventos y todas esas historias que las mentes humanas reciben, maquinan. Pero uno que vive la manifestación del fruto de santificación, que vive bajo el poder de ser santo, tiene a disposición de él la manifestación de la gloria de Dios, el poder de Dios y la autoridad de Dios. Así está escrito en la palabra de Dios. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Tenéis como fruto la santificación. Cuando vivo en la realidad del dar frutos de arrepentimiento, alcanzando las promesas del fiel y verdadero perdón de pecados, he sido bautizado con el Espíritu de fuego y de poder para pertenecer a la familia del Eterno. Ahora estoy en esa realidad y Él me ha santificado para formar parte de la familia de los santos, de los apartados, de aquellos que tienen una misión especial, donde la gloria de Dios está siempre lista para ser manifestada, con su amor, con su misericordia y con su gracia, pero con su poder, justicia. El Señor está ahí manifestándose a través de los santos en luz. Pero para esto uno tiene que vivir la realidad del fruto de la santificación. Y dando frutos de arrepentimiento, tiene la garantía de vivir frutos de santificación. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pedro dice, haciendo referencia de estas palabras, escrito está, porque eres santo, ser también vosotros santos. Y ser santos
no en apariencia, no mostrando hojas, mostrando frutos, frutos de santificación. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y aplíquese ahora esto, iglesia. La importancia de vivir en el fruto de la santificación, mostrándonos santos en toda nuestra manera de vivir. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuán importante es entender todo esto. Y necesario. Que el Señor viene a buscar fruto, viene. La respuesta de cada uno. ¿Qué fruto va a hallar el Señor en mí? Si Él viene a buscar fruto ahora. ¿Estoy por lo que tengo que estoy? ¿O estoy por los cerros de huya? Estoy entendiendo y valorando lo que significa la vida abundante de Dios, que tengo que vivir la manifestación de frutos de arrepentimiento. Pero cuando nos hablan de arrepentimiento, hermano, yo le confieso que tiempos cuando me hablaban de arrepentimiento era como una palabra que casi que me ofendían. Y eso al hombre natural como que ofende. Ya no diríamos las acciones reales que vienen unidos al arrepentimiento, que es la humillación, que es la postración. Y muchas veces dentro del contexto religioso tergiversamos la palabra de Dios y sacamos fórmulas nuevas para ponernos como Dios sin haber pasado a través de los pasos del proceso que Dios ha indicado para alcanzar esa gloria. Por eso muchos pretenden servir a Dios sin frutos de arrepentimiento, sin frutos de santificación. Y después ahí vemos los frutos. Porque lo que no es de Dios no permanece en el tiempo, no progresa. Porque de donde no hay, no se puede sacar nada. Como esa higuera que el Señor Jesús fue, porque tenía hambre. Dios tiene hambre de tu fruto. Y se encontró las hojas, apariencia, como que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos, porque no hay fruto. No hay fruto. Si hubo fruto de arrepentimiento genuino y verdadero, lo perdimos en el camino por no practicarlo cada día y dejamos de dar fruto. Cuando dejamos de dar frutos de verdadero arrepentimiento, ya olvídese de dar fruto de santificación y de vivir una vida santa. Olvídese. Número 3 y último, estoy hablando de líneas priorativas. Podríamos hablar de una cantidad de frutos enormes, donde debemos obligatoriamente dar fruto. Si hemos sido redimidos, hemos sido salvos del pecado, hemos sido santificados, ahora tiene que haber una demostración de lo que somos. Y no basta con decir creemos. Dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Pero ahí tienen la obra de los demonios. Porque la fe sin obra es muerta. Frutos de buenas obras. Dios viene a buscar frutos de buenas obras en nosotros. ¿Sabe? He visto a gente equivocada y engañada
cuando leen la palabra, por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y algunos descontextualizan esta poderosa verdad, no la puntualizan entendiendo que la salvación, claro que es imposible ganarla por obras. No somos salvos por obras. Es un don, es un regalo, porque no hay forma, no hay manera de alcanzar esa salvación tan grande a través de Él. Ahora, fíjese, se quedan parados ahí y no le dan el valor a la obra o al fruto que tenemos que dar de buenas obras, porque no terminan de enlazar bien la palabra. Y el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Frutos de arrepentimiento que provoquen un cambio continuo, una metanoia, un cambio de mente, una transformación, disponiéndonos, adecuándonos, preparándonos para que el Señor vaya perfeccionando, llevando a cabo su obra con todo su esplendor, con todo su poder. Dios está poniendo su plenitud en el proceso, en cada uno de nosotros. Pero tiene que haber frutos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos de santificación para entender el valor de una vida santa. ¿Sabe por qué hay gente que tiene un pie aquí y otro allá? ¿Sabe por qué hay gente que cae en la trampa de tener una doble vida? Los domingos a la iglesia y después a la discoteca y ¿sabe Dios qué más? ¿Sabe por qué hay gente que no tiene fuerza ni puede librarse de las tentaciones? Están enganchados a internet, pornografía, cigarrillo, alcohol y todas esas cosas que ya están controlando, ya están dominando. Es un vicio, es un demonio que se ha apoderado. Lo feo del asunto es que estamos ahí pensando que Dios no ve y Dios lo ve todo. ¿Qué va a pasar? Estamos en tiempos añadidos. Yo creo que estamos en tiempos añadidos. Creo que si la iglesia del Señor alrededor del mundo estuviéramos actuando de otra manera, moviéndonos de otra manera, ya a lo mejor ya no hubiéramos ido con el Señor. Pero debido a tiempo añadido, dice, porque Dios es paciente para con todos nosotros. No está hablando a los incrédulos que están en el mundo. Está hablando a los tontos que estamos en la iglesia, viviendo una rutina religiosa, pero sin atender los frutos del arrepentimiento y sin atender los frutos de la santificación, ni mucho menos atender los frutos de las buenas obras. Y vamos haciendo desastres por donde nos movemos. Porque nos comportamos igual que un mundano. Porque hablamos igual que los mundanos. Yo no digo que hablemos con un lenguaje religioso. Ay, hermano, que la gloria del Sempiterno y los ángeles y arcángeles y querubín. No me vaya con esta pamplina cuando esté hablando con la gente, hermano. Háblele normal. Que le entienda. Pero que vean que hay algo
especial en usted porque usted es un pueblo especial. Que vean que hay un fruto apacible, que hay algo hermoso en usted, que es el resultado de ¿qué? De meternos en la dimensión del fruto de arrepentimiento, donde nos disponemos que haya un cambio de mentalidad, que no haya bloqueos, que no haya nada que impida que yo hoy entienda con claridad lo que mi Padre Celestial me quiere revelar, me quiere enseñar, y con gozo, con alegría, con gratitud, lo recibo, lo creo, me alegro, me gozo, porque estoy en la revelación de la vida. Me deleito en la revelación de la vida. No me he alejado ni me he apartado, ni estoy perdiendo tiempo cavando para mí cisternas rotas, sino que cada día, a través del fruto del arrepentimiento y el fruto de la santificación, le muestro al Señor mi necesidad de Él y le pido que me ayude a estar pegado con Él, cada instante, cada momento. Frutos de buenas obras. Dice Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fruto. Antes he dicho que ese cántico del Señor a su viña, a su pueblo Israel, no es un cántico muy agradable, porque lo que declara, diré, os voy a decir lo que voy a hacer con mi viña. Le voy a quitar el vallado, le voy a quitar el cerco, la voy a quitar todo, y no va a llover, no va a caer agua, no va a haber palabra de vida. Van a crecer los espinos, van a crecer toda mala hierba. Han perdido la oportunidad. Decirme qué más podía hacer por mi viña que yo no he hecho. Nadie le puede decir al Señor, Señor, pero qué exigente, pero qué rápido para juzgar. No, estamos en tiempo de la paciencia divina. Y yo digo, ¿quién soy yo para jugar con la paciencia de mi Dios? ¿Quién soy yo para estirar la misericordia del Rey Dios Todopoderoso? ¿Quién soy yo para jugar con su amor? Pero Él dice, es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno vaya a la condenación eterna, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya basta, hermano, de argumentos, de excusas baratas. Ay, Señor, que esto, porque no puedo comprometerme, no puedo servirte. Tú sabes, Señor, mi corazón, lo que anhelo, lo que deseo, servirte, honrarte con excelencia. Y después sale cualquier cosita y nos vamos detrás de esa cosita y nos olvidamos de honrar a Dios como tenemos que honrarle. Después las cosas nos salen como salen, porque lo que sembramos recogemos y no nos gusta, nos quejamos y nos lamentamos, pero nos olvidamos, como decía el jueves, bla, 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 pero nuestros hechos están negando la evidencia de que no respetamos a Dios, de que no le amamos. Y no hay frutos de arrepentimiento, porque muchas veces nuestra altanería, nuestro orgullo lo manifiesta. Y si no, ¿qué es?
cuando estamos en pleito con un hermano y dejamos pasar un sol y otro, un día y otro día y otro día, y no arreglamos las cosas con nuestro hermano para quitar ese mal ambiente y también quitar ese pecado de en medio nuestro. No se ponga el sol sobre tu enojo. Vienes a presentar ofrenda y sabes, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja la ofrenda, no la presentes, déjala ahí, vete, arregla las cosas con tu hermano después. Pero no atendemos, hermano, no atendemos. Seguimos gestionando nuestros sabios pensamientos y nuestras sabias ideas sin darnos cuenta que nos hemos hecho sabios en nuestras propias opiniones. Y ¿sabe una cosa? Así ni Dios puede hacer nada por ti. Porque no le dejamos. Y a última hora, ¿sabe qué Dios dice? ¡Corta! Tiempo de misericordia, tiempo de gracia. Déjamela un año más. Déjame que la acabe. Y el Espíritu Santo siempre que haciendo el trabajo de redarguir en nuestro corazón. El Espíritu Santo redarguye de pecado y pensamos, redarguye de pecado a los que han de venir a Cristo. Redarguye de pecado continuamente. Y por eso tiene que haber una manifestación de frutos de arrepentimiento. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir ese estilo de vida de santidad? Porque no hay fruto de arrepentimiento. ¿Y por qué nos cuesta tanto dar buenos frutos? Escuche, no estoy hablando de acciones sociales, de ir a los hospitales, que todo vale, pero hay gente que se imponen cosas para que los demás vean, pero no les preocupa que cuando Dios viene a buscar frutos, que lo único que va a encontrar va a ser hojas. Necesitamos reflexionar sobre esto. ¿Qué fruto estoy dando a mi Dios? ¿Estoy realmente en el movimiento de frutos de arrepentimiento, frutos de santificación, frutos de buenas obras? Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que no te importe hoy si te reciben o no te reciben. Que no te importe si se burlan o te hacen cualquier cosa. Lo importante es que manifestemos esos frutos de buenas obras. Sin importar a quién, dice la palabra, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Las buenas obras, guiadas por el Espíritu de vida, van a traer buenos resultados y van a traer buenos frutos. No las obras de la hojarasca, para que me vean. Mira qué bueno soy. Mira lo que soy capaz de hacer. En todo tenemos que ser cuidadosos. En todo tenemos que mirar el valor de lo genuino y verdadero. No puedo dejarme arrastrar, ni seducir, ni engañar por las mentiras. Porque acabaré buscando mi propia gloria para que me aplaudan como el famoso de turno. Y eso es vanidad. Y eso no es dar fruto, ni de arrepentimiento, ni de santificación, ni de buenas obras. Necesitamos centrarnos
Hay mucha gente que nos necesitan y aún que nos llamen bichos raros, no pasa nada. Pero que hasta última hora tengan la oportunidad y que se acuerden. Dice que glorifiquen a vuestro Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que tengan algo en qué pensar. Ascuas de fuego que queme ahí su mente y sus pensamientos. He hablado mal, lo he vituperado, pero ahí está con su hombro presto, con su cacho de pan, con su vasija de agua. Ese hombre y esa mujer, ¿qué es lo que pasa? No es normal, no es natural. Claro que no, es celestial. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Impresionante. Frutos. Dios viene a buscar fruto. Hay 3 líneas principales de fruto. Hay muchos frutos. No me voy a parar a hablar del fruto del Espíritu Santo. Estamos dentro de estas 3 líneas principales que determinan nuestra realidad de vida en Dios y para Dios. Frutos de arrepentimiento, fruto de santificación y fruto de buenas obras que hablan por nosotros. Mateo 21:43 dice, en la versión también, la Nueva Versión Internacional: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino.